Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy y estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos por aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buenas vibras. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente ha estado en boca de todos. Y es que ¿quién no ha estado siguiendo el drama, el misterio, y por supuesto, la expectación alrededor de Kerem Bürsin y Hande Erçel? La verdad es que desde que terminaron su relación, cada movimiento, cada declaración, cada mirada, ha sido analizada al detalle por los fans, por los medios, por todos. Y hoy precisamente vamos a desentrañar lo que Kerem Bürsin dijo, la verdad que por fin sale a la luz, y la reacción que tuvo. ¿Están listos? Yo sí. Pero antes de que empecemos, y para que no se pierdan nada de lo que está pasando, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis. Solo tienen que darle al botón rojo que dice suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así siempre estarán al tanto de todas las novedades, chismes, análisis y todo el contenido que les preparo con tanto cariño. Es muy importante para mí que se suscriban, así me ayudan a crecer y a seguir haciendo lo que más me gusta. Así que, ya saben, suscríbanse ahora mismo. Y ahora sí, comencemos con el vídeo de hoy. La relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, para quien no la conozca o para quien viva debajo de una piedra. Fue un fenómeno mediático. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkap en turco, y su química trascendió la pantalla. Los fans enloquecieron. Se enamoraron y su relación, al principio, parecía un cuento de hadas moderno. Eran la pareja perfecta, guapos, talentosos, exitosos y felices. Constantemente se veían fotos de ellos juntos, paseando, viajando, compartiendo momentos románticos. La prensa rosa se frotaba las manos. Tenían material de sobra. Pero como suele suceder, las cosas no siempre son como las pintan. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento. La pareja por su parte se mostraba cada vez más reservada, menos propensa a compartir detalles de su vida privada. Y finalmente llegó la noticia que nadie quería escuchar, la ruptura. El anuncio de la separación fue, por decirlo de alguna manera, discreto. No hubo grandes declaraciones, no hubo dramas públicos. Simplemente dejaron de compartir fotos juntos, y los rumores se confirmaron. Los fans, claro, quedaron desconsolados. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Volverán algún día? Esas eran las preguntas que inundaban las redes sociales. Desde entonces cada movimiento de Kerem y Hande ha sido analizado al microscopio. Cualquier gesto, cualquier encuentro fortuito, cualquier comentario, ha sido interpretado como una señal, una pista, un indicio de lo que podría estar pasando. Y por supuesto, la expectación por saber qué había pasado realmente, por conocer las razones detrás de la separación, ha sido enorme. Kerem Bürsin, conocido por su profesionalismo y su discreción, siempre ha sido muy cuidadoso con su vida privada. Ha evitado dar demasiadas declaraciones sobre su relación con Hande. Sin embargo, en las últimas semanas, y después de mucho tiempo de silencio, finalmente decidió hablar. Y es sobre esto de lo que hablaremos hoy, de la verdad que finalmente reveló. Las declaraciones de Kerem no fueron una entrevista extensa ni una rueda de prensa. Fue más bien una conversación, un diálogo con los medios, una especie de desahogo. Y aunque no entró en detalles escabrosos, sí ofreció algunas pistas, algunas reflexiones que nos permiten entender un poco mejor lo que sucedió. En primer lugar, Kerem dejó claro que la separación fue un acuerdo mutuo. No hubo un culpable, no hubo un gran conflicto. Simplemente las cosas no funcionaron. Destacó que el cariño y el respeto entre ellos siguen intactos. Hande es una persona maravillosa, afirmó. Le deseo lo mejor. Siempre la voy a querer. Esto para muchos fue una sorpresa. Se esperaba que hubiera algún rencor, alguna fricción. Pero Kerem demostró ser un caballero, un hombre de palabra, y demostró que a pesar de la separación, el cariño y el aprecio permanecen. Además, Kerem habló sobre la presión mediática que sufrieron durante su relación. Admitió que la constante atención de los medios, el acoso de los paparazzi, las especulaciones y los rumores, fueron un factor que, de alguna manera, influyó en la dinámica de la pareja. Es difícil vivir bajo el ojo público, comentó. Hay momentos en los que necesitas tu espacio, tu privacidad.
Y eso a veces es difícil de conseguir. Y esto es algo que, creo, todos podemos entender. Vivir expuesto constantemente, ser objeto de análisis, de crítica, de especulación, es algo que desgasta, que cansa. Y seguramente esa presión, sumada a otros factores, terminó por afectar la relación. Otro aspecto importante que Kerem abordó fue la madurez y el crecimiento personal. Afirmó que tanto él como Hande estaban en un momento de sus vidas en el que necesitaban enfocarse en sí mismos, en sus carreras, en sus proyectos personales. A veces es necesario tomar caminos separados para poder crecer, dijo. Para poder descubrirte a ti mismo, para poder alcanzar tus metas. Y aquí, creo, reside una de las claves de la separación. Ambos son jóvenes, ambiciosos, talentosos. Y en ocasiones las responsabilidades profesionales, las oportunidades de crecimiento, requieren priorizar otras cosas. Y quizás eso fue lo que sucedió. Pero, ¿qué hay de la reacción de Kerem después de este encuentro? Después de dar estas declaraciones, Kerem Bürsin de alguna manera se mostró aliviado. Parecía haber sacado un peso de encima. Se le vio más relajado, más tranquilo, más sonriente. Aunque no entró en detalle sobre su vida privada, el hecho de hablar sobre el tema, de romper el silencio, le permitió probablemente cerrar un ciclo, pasar la página. Su reacción, en definitiva, fue de madurez, de responsabilidad, de respeto. Demostró que es un hombre que sabe manejar la situación, que sabe afrontar los retos, y que, a pesar del dolor, es capaz de mantener una actitud positiva y constructiva. Ahora bien, ¿cómo reaccionó Hande Erçel a estas declaraciones? Hande, por su parte, no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Ha optado por mantener la discreción, por seguir su camino, por enfocarse en su trabajo. Esto no significa que no haya reaccionado. Sabemos por fuentes cercanas que está tranquila, que está bien, que respeta la decisión de Kerem de hablar. La verdad es que para Hande lo más importante es su felicidad, su bienestar. Y aunque la separación fue dolorosa, está decidida a seguir adelante, a construir su futuro. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de los fans en todo esto. Los fans de Kerem y Hande, los que apoyaron su relación, los que sufrieron con su separación, han reaccionado de diferentes maneras. Algunos han expresado su tristeza, otros su decepción, otros su apoyo incondicional. Lo que sí es cierto es que a pesar de la separación, el cariño y el respeto por Kerem y Hande siguen intactos. La gente sigue queriéndolos, sigue admirándolos y les desea lo mejor en sus vidas. En resumen, la verdad que Kerem Bürsin finalmente reveló es que la separación con Hande Erçel fue un acuerdo mutuo, que el cariño y el respeto entre ellos permanecen, que la presión mediática influyó en la dinámica de la pareja y que ambos necesitan enfocarse en sus carreras y en su crecimiento personal. La reacción de Kerem fue de madurez y responsabilidad, mientras que Hande optó por mantener la discreción y seguir adelante. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya servido para entender un poco mejor lo que está pasando con Kerem y Hande. Quiero agradecerles muchísimo por quedarse hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención, por su apoyo. Son los mejores. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Qué piensan sobre la separación? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber lo que piensan y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos los que les interese el tema. Ayúdenme a que este vídeo llegue a más personas. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayudan muchísimo. Muchas gracias de nuevo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.